En esta sección vamos a analizar las estrategias no direccionales sin cobertura. Este es el siguiente grupo de estrategias que vamos a analizar y la diferencia entre estas estrategias y las estrategias que hemos visto hasta este momento es que hasta este momento solamente hemos visto estrategias que contienen un elemento direccional. En estas estrategias que vamos a ver a continuación, vamos a introducir un nuevo enfoque y un nuevo punto de vista para una estrategia de opciones donde vamos a empezar a analizar posiciones que son no direccionales, es decir, que no dependen de si la subyacente sube o baja, sino que más bien se centran en rangos de precios y en si la subyacente se mantiene en un cierto rango o si sale de ese rango de precios, y también qué es lo que pasa con la volatilidad de las posiciones, de los componentes de las posiciones, y también qué es lo que pasa con el paso del tiempo y cómo se va afectando a las estrategias que vamos a ver a continuación. Si analizamos el precio de la subyacente, podemos ver que el precio de la subyacente es lo que nos indica primariamente en lo que nuestra estrategia de opciones va a estar basada. Sin embargo, en las estrategias que vamos a ver en esta sección, el precio de la subyacente no es el componente más importante. Vamos a ver que en este caso nos vamos a centrar en rangos de precios y estrategias en las cuales, por ejemplo, si tenemos una compra de estas estrategias que vamos a ver, de estas estrategias no direccionales sin cobertura en este caso, vamos a analizar ciertas estrategias donde si nosotros las compramos, estamos apostando o estamos esperando que el precio de la subyacente salga de un rango que hemos preestablecido, como lo podemos ver aquí en la gráfica, no importando si es hacia precios mayores o hacia precios menores. Lo importante es que la magnitud del movimiento del precio sea mayor al movimiento esperado por la estrategia y por el análisis que se ha hecho previo a esta estrategia y lo que el mercado nos proporciona en cuanto al precio que determina un rango de precios que es el rango de precios esperado para esa estrategia. En el caso de la venta de estas estrategias no direccionales sin cobertura, lo que vamos a tener es que vamos a tener ganancias si el precio de la subyacente se mantiene dentro de un rango. Es decir, que no suba y que tampoco baje, sino más bien que se quede en un rango, y si expira en ese punto o si pasa un cierto tiempo o si hay una caída en la volatilidad, vamos a empezar a tener ganancias por estas estrategias, y son estrategias que nos permiten enfocarnos no tanto en la dirección de la subyacente, sino más bien en la magnitud de los movimientos de la subyacente, y son estrategias que con otros instrumentos, por ejemplo con acciones, no podemos establecer estrategias donde podamos tener ganancias si la subyacente o si las acciones suben o bajan, siempre y cuando lo hagan de una manera con un movimiento grande, o una estrategia en donde tengamos acciones y donde nos beneficiemos si las acciones se mantienen dentro de un rango, o en el caso extremo, tener una estrategia que nos permita tener beneficios, tener ganancias cuando el precio no cambia en lo absoluto. En este caso, con opciones, con ciertas estrategias, especialmente con estrategias no direccionales, vamos a tener la posibilidad de establecer este tipo de posiciones, este tipo de estrategias, y nos van a permitir beneficiarnos de las diferentes características del movimiento del precio de la subyacente sin necesariamente estar apostando o estar dependiendo de si el precio de la subyacente sube o baja. Las estrategias no direccionales sin cobertura se refieren a la compra o venta simultánea de call y put en la misma expiración y en la misma cantidad al mismo strike price, en cuyo caso se le llama un straddle, o a diferentes strike prices, en cuyo caso se le llama un strangle. Anteriormente habíamos hablado de spreads verticales, por ejemplo, donde comprábamos en la misma expiración, la misma cantidad, comprábamos calls y vendíamos calls a diferentes strike prices, o comprábamos puts y vendíamos puts en la misma cantidad, misma expiración, a diferentes strike prices. En este caso, en el caso de las estrategias no direccionales sin cobertura, lo que vamos a hacer es, ya sea vamos a comprar ambos o vamos a vender ambos
call y put, ya sea al mismo strike price o a diferentes strike price. Si es el mismo strike price, se le llama un straddle. En la nomenclatura de los operadores de opciones se le llama un straddle. Y si son diferentes strike prices, los strike prices a los cuales compramos o vendemos call y put, vamos a tener una posición llamada strangle. Y esas las vamos a ver a más detalle posteriormente. Estas son estrategias con riesgo definido en la compra y son con riesgo indefinido en la venta. Vamos a ver esto más a detalle, pero a grandes rasgos, cuando compramos un straddle o un strangle, estamos comprando un par de opciones, un call y un put. Vamos a establecer los ejemplos a un contrato, vamos a comprar un call y un put al mismo strike price. Entonces, el riesgo que tenemos es que perdamos nuestra inversión, es un riesgo definido. Mientras que si hacemos una venta de un straddle, por ejemplo, vamos a vender un call y vamos a vender un put, en cuyo caso podríamos tener pérdidas indefinidas si el precio de la subyacente sigue subiendo, haciendo que el call que vendimos tenga pérdidas mayores, pérdidas de una gran magnitud, y por esta razón se les considera estrategias con riesgo indefinido en la venta y definido en la compra. La máxima ganancia es ilimitada, la máxima pérdida limitada y la reducción en el poder de compra, el BPR, es constante en la compra de estas estrategias por la duración de la posición. Es algo similar a cuando analizábamos lo que es comprar un call contra vender un call. La máxima ganancia es ilimitada en este caso cuando compramos una de estas estrategias, un straddle o un strangle. La máxima pérdida es limitada porque es el costo, lo que pagamos por ella. Y el BPR o la reducción en el poder de compra es constante en la compra de estas estrategias por la duración de la posición. En el caso de la venta, la máxima ganancia es limitada porque es el crédito que recibimos inicialmente. La máxima pérdida es ilimitada porque podríamos sufrir pérdidas si la subyacente baja demasiado, aunque está limitada por 0, pero puede ser una cantidad significativa. Y también si sube y ese aumento en el precio de la subyacente es ilimitado o es indeterminado, es probablemente un aumento muy grande, entonces vamos a tener pérdidas que son también ilimitadas y que pueden llegar a ser de una magnitud significativa. Estas estrategias se utilizan para obtener ganancias dependiendo de la magnitud del movimiento de la subyacente sin importar la dirección. En el caso de la compra, se obtienen ganancias cuando el movimiento es mayor a lo esperado, y en la venta las ganancias se obtienen cuando la subyacente permanece en un rango de precios que es menor al movimiento esperado. Entonces, si analizamos esta situación, aquí tenemos en la gráfica que en el caso de la compra lo que queremos es que el precio de la subyacente salga de este rango de precios. Es decir, si compramos un straddle o compramos un strangle aquí, a mí realmente no me interesa si sube hasta un precio muy alto, vamos a decir hasta 190 en este ejemplo. Para mí es exactamente lo mismo si sube a 190 o si baja a 130. Lo que nos interesa es que la magnitud del movimiento sea mayor al movimiento esperado, de manera que cuando compramos el put y el call, el movimiento que tenemos pueda llegar a un punto en el cual la ganancia que tengamos por la opción que va a estar in the money sea mayor al precio original que pagamos por toda la posición. Eso es en el caso de la compra. En el caso de la venta es lo contrario. En el caso de la venta lo que queremos es que el precio de la subyacente se mantenga en un rango, de manera que los puts y los calls que vendamos originalmente tengan un precio y estén in the money por una cantidad muy pequeña, para que sea menos que el crédito que recibimos inicialmente. Esa es la diferencia cuando compramos estas estrategias y cuando vendemos estas estrategias. Cuando las compramos, queremos que el precio tenga una magnitud, tenga un cambio de una gran magnitud, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso de la venta, lo que queremos es que haya estabilidad y que en el caso extremo, el precio de la subyacente no cambie durante la vida de la opción. Y simplemente para reiterar, opciones es
probablemente el único instrumento en el cual se pueden obtener ganancias si el precio de una subyacente no tiene ningún movimiento. Esa es una de las características de la flexibilidad del potencial de utilizar las opciones como instrumentos financieros, con la que podemos establecer posiciones que reflejan perfectamente nuestra expectativa acerca del mercado. Si nuestra expectativa es que el precio de la subyacente no va a cambiar, entonces podemos establecer una posición que se beneficie cuando el precio de la subyacente no cambie. Esto es imposible hacerlo directamente con las subyacentes si no tenemos un elemento que sea con las características de las opciones. La compra, cuando compramos estas posiciones, un straddle o un strangle, es afectada y la venta es beneficiada por la disminución de la volatilidad y el paso del tiempo. La compra quiere que el movimiento sea grande, entonces si la volatilidad baja, es algo perjudicial para esta posición, es lo que estamos mencionando aquí, mientras que la venta lo que espera es que el precio sea estable. Entonces, si tenemos menos volatilidad o menos tiempo a medida que el tiempo va pasando, la venta se va a beneficiar de ambos, del paso del tiempo y de la disminución en la volatilidad, en la posición, en los componentes de la posición y en la subyacente en general. Estas son las estrategias que vamos a analizar más a detalle en cada una de las lecciones que vamos a tener a partir de este momento. Vamos a ver una compra de straddle, que es lo que mencionábamos, que es comprar ambos call y put al mismo strike price. Y también tenemos una compra de un strangle, que es comprar un call y un put a diferentes strike prices, normalmente el call siendo comprado al strike price más alto y el put siendo comprado al strike price más bajo. Esto no es una regla, sin embargo, esta es la convención. Los strangles son posiciones con dos componentes, un call, una compra de un call, una compra de un put a strike prices diferentes, donde el strike price mayor es donde está el call y el strike price menor es donde está el put. Si estuvieran invertidos, esas serían posiciones un poco más avanzadas conocidas como strangles invertidos y que podemos analizar a más detalle en una lección posterior. En este caso nos vamos a enfocar a strangles donde el call está en el strike mayor y el put está en el strike menor. Uno de los comentarios importantes acerca de los straddles y de los strangles es que normalmente cuando hablamos de un straddle hablamos de que sea el mismo strike price, pero no tiene que ser el strike price donde está el at the money, no tiene que ser el strike price al precio donde está la subyacente en este momento. Nosotros podríamos comprar un straddle que esté centrado en un precio menor a la subyacente o en un precio mayor a la subyacente. Si lo hacemos a un precio mayor a la subyacente, lo que va a pasar es que en ese caso el put ya va a tener un valor intrínseco y el call va a estar completamente out of the money. Cuando lo hacemos at the money, ambos componentes, ambas opciones están at the money. Y estando at the money, como vimos en el capítulo que analizamos acerca del valor extrínseco e intrínseco, es cuando tenemos el máximo valor del componente extrínseco, pero también es donde tenemos cero valor intrínseco para ambos componentes. Una vez que hacemos esto, es importante notar que vamos a estar comprando un cierto delta y comprando también otro delta en el call y en el put. Dado que vamos a estar prácticamente at the money, ambos deltas, uno va a ser 50 y el otro va a ser menos 50. Entonces, estas estrategias, esta es la razón por la cual son no direccionales. Porque no importa la dirección. En este caso, al principio vamos a empezar con delta muy cercano a cero. De tal manera que a medida que se empiece a mover, si estuviera el precio de la subyacente en este punto, nuestro call probablemente va a tener un delta de 70, pero nuestro put va a tener a lo mejor un delta de 30, lo cual quiere decir que en ese momento vamos a tener un delta en toda la posición de 70 menos 30, tendríamos un delta de 40, en donde en este caso nuestra posición ya tendría un componente de delta. Es decir, las estrategias no direccionales empiezan no direccionales, pero no significa que toda la vida de la posición se mantengan con esta característica de no direccionalidad. Y lo mismo sucede con la compra de strangle. Por ejemplo, si tenemos el precio aquí, el at the money está en medio y estamos comprando el put
con 20 deltas y el call con 20 deltas también, tendríamos 20 más menos 20, que son las deltas del put. En este caso tendríamos un strangle con un delta de 0, pero a medida que empieza a mover el precio de la subyacente, vamos a llegar a un punto donde, por ejemplo, si estuviera el precio en esta área, a lo mejor el put va a tener un valor de, como va a estar in the money, va a tener a lo mejor un valor de 70 y el call va a tener a lo mejor un valor de 20. Entonces tendríamos menos 70 más 20. A lo mejor nuestra estrategia, después de haber empezado con 0 delta, probablemente en este punto tenga una delta de menos 50. Es decir, estas estrategias se inicializan sin direccionalidad, pero no se mantienen toda su vida, toda la vida de esa posición con no direccionalidad, porque el precio de la subyacente al cambiar va a cambiar los deltas debido a gamma, y eso va a hacer que el delta de la posición cambie a medida que el precio de la subyacente cambie. Ahora podemos también analizar rápidamente, y cada una de estas posiciones lo vamos a analizar más a detalle en lecciones posteriores, pero rápidamente una de las situaciones que podemos ver es que a nosotros no nos conviene que el precio se mantenga en esta área roja, que es donde tenemos el área de pérdidas. Nos conviene que ya sea que explote hacia arriba o que explote hacia abajo, pero que sea una magnitud mayor para que pueda estar en zona de ganancia. Y lo mismo es con la compra de Strangle. Simplemente aquí vamos a tener un área donde el precio de la subyacente puede expirar teniendo a ambos componentes out of the money. Si expira, por ejemplo, con el precio en medio de los dos strike prices, mientras que en el caso del straddle sería muy poco probable que expire en un punto donde ambos estén at the money. Más bien, lo más común es que termine el precio de la subyacente que expire donde uno de los componentes va a estar in the money y el otro va a estar out of the money. Es decir, es importante notar que la no direccionalidad es solamente al principio. Después se va a perder esa no direccionalidad, y cuando hablamos de estrategias avanzadas que podemos analizar probablemente cuando empecemos a tocar estrategias avanzadas, tenemos que saber cómo manejar ese delta de cada una de las expiraciones y si nos conviene mantener una neutralidad, es decir, una no direccionalidad. Si no es así, entonces cada vez que la subyacente se mueva, vamos a empezar, debido a gamma, vamos a empezar a tener un cambio en el delta, y esto va a hacer que nuestra posición no sea no direccional, es decir, que adquiera direccionalidad. En el caso de las ventas es algo de hecho similar, es la misma gráfica, simplemente es el reflejo de la gráfica. Aquí podemos ver que las ganancias están en el rango entre los break-evens y las pérdidas están fuera de los break-evens para ambos lados. Y en el caso de la venta de Strangle también tenemos las ganancias dentro del rango de los break-evens y fuera de los rangos tenemos pérdidas. Entonces estas estrategias podemos ver que tienen su máxima ganancia cuando la subyacente no se mueve en lo absoluto. Es decir, que estas estrategias se benefician cuando hay estabilidad, cuando no hay volatilidad y cuando pasa el tiempo, porque esta línea punteada, esta línea discontinua es la que va a empezar a juntarse hacia la línea de expiración en la cual vamos a tener la máxima ganancia si tenemos el precio en el strike price de la posición. En el caso de Strangles es algo similar, simplemente en vez de tener un solo punto en el cual están ambos componentes, vamos a tener dos componentes, uno en un strike price y el otro en el otro strike price. Y de nuevo, simplemente comentar que los que vamos a analizar nosotros para empezar tratando de entender los conceptos, vamos a analizar straddles que están at the money, pero en realidad lo podemos poner a un precio mayor o a un precio menor. Simplemente lo inicializaríamos ya con algo de delta, porque solamente cuando estamos at the money, el put y el call van a tener aproximadamente el mismo número de deltas, de tal manera que se van a anular. Entonces vamos a analizar estas posiciones cuando estamos at the money, y en el caso del strangle, donde el precio actual está en medio, o al menos entre los dos strike prices, si no es que exactamente en medio, pero sí entre los dos strike prices. Pero tenemos que saber que esto no es necesariamente una regla. Podemos tener un strangle que está en un rango
que está completamente hacia precios mayores o hacia precios menores. Simplemente esa estrategia no se inicializaría con un delta cero o no sería una estrategia no direccional. Entonces nos vamos a enfocar en esta lección en la compra de straddles, es decir, comprar un call y un put al mismo strike price at the money, aunque pueda ser out of the money o in the money, hacia precios mayores o menores, pero nosotros vamos a verlo at the money. Vamos a ver la compra de strangle, compra de put, compra de call a diferentes strike prices, el strike price del call en el strike price mayor, el strike price del put en strike price menor y el precio en medio para que sea inicializado como una estrategia no direccional. En el caso de la venta vamos a hacer lo mismo, pero en vez de comprar vamos a venderlos. Vamos a vender el put, vender el call al mismo strike price que va a estar aproximadamente at the money. Y en el caso de una venta de strangle también vamos a vender un put, vender un call, diferentes strike prices donde vendemos el strike price superior para el call y el strike price menor para el put, y el precio va a estar en medio, de manera que es una estrategia no direccional.